Respecto a embarazos múltiples, esterilidad e infertilidad, vamos a hablar primero de embarazos múltiples. Acuérdense que por definición es el desarrollo simultáneo de varios fetos en una misma gestación, que es algo no común o no preparado. No es que no está preparado, sino que por excelencia, como dice ahí, nuestra especie está preparada para una gesta o un embrión por gesta, mejor dicho, un feto. Entonces, partiendo de esa base, toda gesta que contenga más de un feto se considera patológica o se considera de alto riesgo. Lo que se da es que tenemos una alta frecuencia, principalmente en estos días por todas las fertilizaciones in vitro que se están realizando y también por una predisposición gemelar, digamos. Morbimortalidad es 4 veces mayor en los embarazos dobles que en los embarazos únicos, por eso se dice que es de alto riesgo. Vamos a tener dos tipos fundamentales de embarazos dobles, los bivitelinos y los univitelinos, que en realidad está mal, porque cuando nosotros hablemos de bivitelinos nos estaríamos refiriendo al vitelo y vamos a hablar de las bolsas amnióticas, básicamente, si comparten o no comparten, si comparten placenta o no comparten placenta. O sea, vamos a estar hablando de las estructuras que estos dos fetos van a compartir o no compartir. Y esto es variable según si sean monocigóticos o bicigóticos o disigóticos, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque se supone que la mayoría de los monocigóticos van a compartir sus bolsas, por ende van a ser univitelinos, pero puede pasar de que se implanten por separado. Ahora, puede ser también que los disigóticos que suelen implantarse separado se implanten juntos y compartan bolsas. Entonces, todo puede pasar, es variable. Bien, entonces, vamos a estudiar los monocigóticos y los disigóticos. Los disigóticos básicamente son la mayoría de los embarazos dobles en los que en la Argentina por lo menos se conocen como mellizos, que son dos hermanos que básicamente vienen de óvulos distintos con espermatozoides distintos y que es como si fueran dos hermanos de gestas diferentes pero en una misma gestación. En este caso, como lo dije, sucede que en un ciclo ovárico no se va a ovular uno, sino dos óvulos y dos espermatozoides, uno para cada óvulo, los van a fecundar. En este caso, son genéticamente diferentes. El parecido que tienen uno con el otro es el mismo que tienen dos hermanos de gestas diferentes y pueden ser del mismo sexo o de sexos diferentes, justamente porque vienen de espermatozoides y óvulos distintos, que es lo que dice ahí. Las membranas suelen ser propias. Cuando digo membranas me refiero a placenta, cavidad amniótica, saco vitelino, etc. Cordón umbilical. Suelen ser propias, cada uno suele tener sus membranas. Suelen implantarse separados, suelen tener todo por separado. Por eso se les dice bivitelinos. Ahora, puede llegar a pasar que se implanten tan juntitos que sus placentas se unen y ahí no estarían o sea, ahí estarían compartiendo membranas, que es lo que dice acá abajo. Entonces, se suelen implantar por separado, cada uno tiene su cavidad, cada uno tiene su cavidad amniótica, cada uno tiene su placenta, cada uno tiene su sistema de membranas. Estos son los disigóticos. Diferentes son los monocigóticos, pero en este caso son los disigóticos que tenemos todas las membranas diferentes, pero la placenta se comparte. La circulación es única para cada uno, aunque la placenta esté compartida en este caso, si se implantan muy juntos. Pero no son monocigóticos, parecen monocigóticos. En la vereda del frente tenemos a los embarazos monocigóticos o univitelinos por la frecuencia de que compartan membranas.
son el 25%, es decir, un cuarto de los embarazos dobles en el caso, partiendo siempre de que son dos, porque pueden ser tres y demás. En este caso, sí es un óvulo y un espermatozoide que se fecundan y ese huevo cigoto, desde el estadio de huevo cigoto hacia adelante, se divide en dos, o en tres, o en lo que sea. Entonces, por lógica, si es un huevo cigoto, es decir, todas las células de ese huevo cigoto, o de esa mórula, o de ese disco bilaminar, o de ese disco trilaminar, independientemente del estadio que se divida, todas vienen de la misma célula. Por ende, van a tener el mismo material genético. Por ende, van a ser del mismo sexo. Por ende, van a ser idénticos. Son clones uno del otro. Bien. Algo que siempre explico es cuanto más diferenciadas estén las estructuras y se produce la división ahí, más probabilidades hay de que los gemelos sean siameses. Es decir, si yo lo divido en el estadio de mórula o en el estadio de huevo cigoto, que es la primera célula, lo que yo estoy haciendo es todo dividido en dos. Estoy separando totalmente. Ellos van a tener todas sus estructuras individuales. Ahora, si yo divido ese disco trilaminar, vamos a suponer, donde ya la placenta está diferenciada, donde los miembros no tienen sus esbozos, pero está el mesodermo lateral donde van a estar, donde se van a producir los miembros. Tenemos las somitas, en sí tenemos pre-esbozos, si se quiere, ya sí van a empezar a compartir estructuras o aumenta el riesgo, mejor dicho, de que sean siameses. Lo mismo en cuarta semana, en quinta semana y así. Cuanto más diferenciada esté la estructura, más probabilidades de que sean siameses. Bien, como dije, son del mismo sexo, son iguales y tienen la misma carga genética. Y lo común es que se presenten de esta manera, que comparten todas las membranas, o esta. En realidad acá están compartiendo placenta, pero sus bolsas están separadas. Acá están compartiendo placenta y sus bolsas están juntas, o sea, son univitelinos, y acá están separados, porque si bien son monocigóticos, se implantaron en distintas porciones del útero. Bien, cuando la división ocurre en la primera semana, vamos a tener monocoriales con dos amnios, porque todavía no tenemos diferenciación de amnios. Acuérdense que estamos en blastocisto. Eh, Cuando la división se lleva en la segunda semana, vamos a tener embarazo univitelino con una placenta, monocorial y monoamniótico, porque ya tenemos cavidad amniótica. Y si ocurre después de la segunda semana, da lugar a los siameses o algún otro tipo de malformación. Los cordones umbilicales casi siempre son independientes, por ende, cada uno tiene su circulación. Y puede llegarse a dar el síndrome de transfusión feto-fetal en el caso de que uno esté recibiendo mucha más circulación que el otro. Eso es mal. Bien, causas de embarazos múltiples, básicamente herencia, que en la familia hay antecedentes, edad madura, acuérdense que genéticamente hablando o obstétricamente hablando, una mujer mayor de 30 años ya es madura para una gesta, una alta paridad, es decir, de haber tenido varios hijos previos, y la raza, que no sería raza, sino sí, en fin. Las mujeres afroamericanas son más propensas a tener mellizos. La otra es medicamentos o tecnología de reproducción asistida, lo que dijimos hoy, la fertilización in vitro. A tener en cuenta que, por ejemplo, los embarazos que son triples o que son cuádruples, o sea, más de dos, ahí se empieza a combinar. Porque puede pasar lo siguiente, o es un huevo cigoto o lo que sea, todos monocigóticos, es decir, uno que se dividió en tres, vamos a poner el ejemplo de tres. O puede ser tres óvulos con tres espermatozoides, o sea, uno para cada uno. O puede ser
dos óvulos con dos espermatozoides y uno de ellos, el producto de uno de ellos, así sea disco bilaminar, huevo cigoto, módula, lo que sea, se divide en dos. Entonces voy a tener dos monocigóticos y uno disigóticos. Estos dos van a ser iguales y este va a ser diferente a estos dos. Con 4 pasa lo mismo. Uno que se divide en 4, uno diferente y tres que se dividieron del mismo, dos y dos, o sea, dos distintos, dos que vienen del mismo, o dos que se dividieron en dos, es decir, dos pares monocigóticos. Ahí se empieza a jugar con las combinaciones posibles entre monocigóticos y disigóticos. Lo importante es que sepan la diferencia entre monocigóticos y disigóticos y que son embarazos de riesgo. Respecto a esterilidad e infertilidad, vamos a hablar de esterilidad, la imposibilidad de una pareja de obtener una concepción, es decir, un embarazo, luego de mantener relaciones sexuales durante 1 año y medio o 1 año se toma, depende de las guías donde lo lean, varía 1 año, 1 año y medio, 2, sin utilizar métodos anticonceptivos. Vamos a decir que es primaria cuando la pareja nunca ha tenido una concepción y secundaria cuando sí tenemos un antecedente de una gesta, digamos, anterior. Y la infertilidad en realidad es la imposibilidad de llevar a término el embarazo, es decir, se produce la fecundación, pero no se llega a término con el embarazo, porque se detiene en algún momento. Las causas, básicamente el factor masculino es de 40%, o sea, interviene el factor masculino en un 40%. Vamos a tener factores pretesticulares, factores testiculares y factores posttesticulares. Cuando decimos pretesticular, básicamente alteración de las hormonas, LH o FSH. Cuando es testicular, podemos hablar de una criptorquidia, una varicocele, una orquiepididimitis, es decir, una inflamación, o en el caso de una diginesia, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter. O, por ejemplo, un factor posttesticular, es decir, afectan a los espermatozoides cuando ya salieron del testículo, su producción, quiere decir, no está alterada. Por ejemplo, una obstrucción de la vía espermática, del deferente, por ejemplo. Infecciones seminales, eh, típica, la parotiditis. Presencia de anticuerpos antiespermáticos, puede suceder. Y alteraciones en la eyaculación, por ejemplo, la eyaculación retrógrada, en la cual en lugar de que el semen vaya hacia adelante por el pene y salga por la uretra, se va hacia la vejiga. Y después tenemos el factor mixto, que puede ser una combinación de estos. Causas femeninas, 20%. O sea, no es culpa ni de uno ni de otro, sino que tenemos de los dos. Acá se trata a la pareja. El factor femenino puede ser por distintos niveles, por anomalías vaginales, que puede ser por una agenesia de vagina, es decir, no se produce, por alguna alteración del Wolff, por ejemplo, por alguna eh, alteración del seno urogenital. El vaginismo, anomalías cervicales, o sea, del cuello uterino, infecciones, que puede llegar a suceder, como eh, la cándida y demás. ¿Qué dice ahí? Filancia. Filancia inadecuada del moco. Es decir, composición alterada del moco que puede impedir la fecundación, malformaciones o cirugías cervicales, anomalías uterinas, útero bicorne, útero unicorne, tabicado, síndrome de Asherman, donde tenemos adherencias intrauterinas, alteraciones endometriales, como ser la endometriosis, por ejemplo, o infecciones del endometrio, anomalías tubáricas, es decir, de las trompas, donde podemos tener adherencias, endometriosis y la salpingitis, es decir, la inflamación, o directamente anomalías psicógenas. Una de ellas, por ejemplo, es la dispareunia. El diagnóstico se puede realizar con la anamnesis, es decir, el interrogatorio y la exploración física de la pareja en general, la valoración de la ovulación, en el caso de que sea, en el caso de la mujer, de la ecografía, se puede hacer una ecografía transvaginal, una histerosalpingografía, que básicamente es una radiografía,
Y en el caso del hombre se puede pedir un espermograma para ver el número, la forma y la movilidad de estos espermatozoides. Y acá tenemos las características del espermograma normal, con cantidades y demás. No se suele preguntar. El tratamiento, y depende la causa. Depende de la causa, vamos a hacer un tratamiento siempre individualizado, pero es a la pareja. Bien, ahora vamos con anexos extraembrionarios. Los anexos extraembrionarios, como su nombre lo dice, son todas estas estructuras que no forman parte del desarrollo en sí fetal, pero que son necesarios para su desarrollo. Vamos a empezar con el amnios y el saco vitelino. Acuérdense que en segunda semana se desarrollan ambos. El amnios deriva del epiblasto y el saco vitelino deriva, en primer lugar, acuérdense que aparece la membrana de Heuser y después aparece el saco vitelino. Ambos derivan del hipoblasto. Eh, ¿Cómo evolucionan? En tercera semana no hay mucho más que decir, aumentan de tamaño. En cuarta semana es lo importante, porque justamente porque aumenta la cantidad de líquido en la cavidad amniótica, va a ceder las laterales y ahí se produce el plegamiento transversal o lateral de nuestro embrión, y además de que la cavidad amniótica rodea a todo nuestro embrión o feto, el saco vitelino se achica y se forma el conducto vitelino y el saco vitelino queda achicado, dando lugar al cordón umbilical primitivo porque se une, acuérdense, con el pedículo de fijación. Luego de envolver el cordón umbilical primitivo, el amnios también va a formar la pared de la esfera menor. Es decir, ahora envuelve a todo el embrión. La esfera menor es el embrión, antes eran las dos esferas, es decir, la cavidad amniótica y el saco vitelino. Ahora la esfera menor es solo la cavidad amniótica. Y la esfera mayor, acuérdense que es el corion, citotrofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo extraembrionario. La cavidad amniótica se llena de líquido, que ustedes ya saben sus funciones, igual lo vamos a ver ahora. Eh, Eso. El amnios presenta tres sectores, uno que está en contacto con la cara interna de la placenta, una que tapiza el cordón y otra que está en contacto con el corion calvo, formando la membrana amniocoriónica. En cambio, la que está en contacto con el corion velloso forma la cara interna de la placenta. Y después la que cubre el cordón umbilical. Bien, el líquido amniótico básicamente está compuesto por agua en su 98-99%. Después tenemos hidratos de carbono, proteínas, lípidos, que por ahora no son relevantes. Lo que sí son relevantes es que tienen células descamadas, tanto de la piel como de los mismos pulmones. Esto es lo que utilizábamos en la amniocentesis para poder hacer los estudios citológicos, bioquímicos y demás. Su volumen aumenta a medida que va progresando el embarazo. A los 8 meses, o sea, cuando ya estamos casi a término, tenemos 800 mililitros aproximadamente, y luego, cuando se está acercando la época del parto de la cesárea, en realidad más del parto, no de la cesárea, porque esto es biológico, disminuye medio litro, o sea, 500 mililitros. Ahora, de ahí surge que las alteraciones sean el polidramnios, el oligoamnios, cuando tenemos que saber estas medidas. Cuando es menos de 500, es oligoamnios, y dependiendo del libro, normalmente todos cierran en más de 2000 mililitros o 2 litros de líquido, hablamos de polidramnios. ¿Dónde se origina este líquido amniótico? En los riñones del feto, para empezar, en la sangre materna a partir de la red lacunar y de los capilares de la madre, y en los pulmones fetales. A ver, de estos tres lugares, la mayoría se forma a partir de los riñones, porque es como si estuviera reutilizando, porque no es que se genera, sino que se genera y consume, porque se diglute en líquido amniótico, eso se absorbe a nivel intestinal, pasa a la circulación, se filtra por los riñones y ahí los riñones lo producen, digamos, los excretan. Bien, y ahí vuelve todo el ciclo. ¿A dónde va esto?
como recién lo dije, se deglute y pasa al intestino fetal, llega a la sangre y ahí es donde pasa una parte de la sangre materna y otra directamente va a los riñones del feto. ¿Cuáles son sus funciones? Para que el feto flote, es decir, le permite tener un desarrollo sin que se ejerza presión de ningún lado más que del otro. Entonces, es como si ustedes pusieran un muñeco dentro de un globo lleno de agua, ese agua, o esa agua mejor dicho, le está generando presión uniforme desde todos los lados. O sea, no está aplastado contra una sola pared y recibiendo toda la presión solo de un lado de su cuerpo, sino que está recibiendo la misma presión de todos los lados. Eso le permite un buen desarrollo. Lo segundo, justamente por esa misma función, amortigua golpes, porque el golpe va a ser amortiguado por el líquido, si es que tiene golpes. Uno de ellos, por ejemplo, es el mismo de caminar o de subir escaleras. La madre no se postra cuando, no queda postrada cuando se embaraza. Camina, hace ejercicio. Es en el caso, o sea, ejercicio en el sentido sube escaleras y demás. Tiene su vida diaria. Eso en el caso de la madre que menos se movimentaría, digamos. Después tenemos un montón de ejemplos donde se producen más movimientos y que este líquido absorbe todos estos golpes, posibles golpes. La otra es que mantiene una temperatura adecuada para el buen desarrollo del feto. Y la otra es que le permite moverse correctamente sin pegarse con el amnios y que se pueda romper el amnios y demás. Bien, la otra cosa que sucede es que, acuérdense, el útero es como un globo y en la parte estrecha del globo, que vendría a ser el cuello uterino, está un tapón mucoso que impide tanto la entrada y la salida de cosas durante la gestación. Cuando se empiezan a producir las contracciones uterinas, una pequeña parte de esa membrana protruye hacia ese pequeño canal que quedó. Les voy a dibujar porque si no parece que estoy hablando y no se entiende. Entonces, esto es el útero. Acá adentro tenemos la cavidad amniótica. Y en el cuello uterino vamos a tener el tapón mucoso. Cuando nosotros aumentamos la presión porque empiezan las contracciones, acá se va a formar un pequeño globito porque se aprieta esa cavidad amniótica. Cuando se aprieta demasiado, se rompe esa cavidad amniótica, por ende, el líquido sale y sale hacia afuera, rompiendo el tapón mucoso. Eso es lo que se conoce como eh, la bolsa de aguas y que la madre dice, rompí bolsa. Las patologías, lo habíamos dicho, oligoamnios, polidramnios. Lo más común es que, o lo que se pregunta, mejor dicho, es el oligoamnio, que por definición es menos de 500 mililitros, y tenemos una alteración en la eh, producción de este líquido, donde a nivel renal, por ende tenemos que tener una agenesia renal bilateral, o que si bien se genere, pero no pueda salir porque el uréter está tapado. Una atresia ureteral, acá está mal escrito, es uréter, ureteral bilateral. Polidramnios cuando hay demasiado. ¿Por qué? Uno, porque tenemos que producir más porque hay más gente, pero eso sería normal, entonces hablamos de embarazos múltiples. Y patológicos es cuando, si bien se produce una cantidad normal, el feto no lo puede deglutir por dos motivos. O no tiene los centros deglutorios porque tiene anencefalia, o sea, no tiene encéfalo, o el esófago está obstruido, es decir, atresia esofágica. Entonces el líquido aumenta afuera porque no puede deglutirse. Acá tenemos un ejemplo de oligoamnios y un ejemplo de polidramnios. El cordón umbilical, básicamente, eh, acuérdense que se forma a partir del pedículo de fijación, del conducto vitelino que surge por el plegamiento en cuarta semana y las arterias y venas vitelinas. Está envuelto como si fuera un cable de esos de la ciudad, de electricidad, por amnios, en este caso el cable sería goma, está envuelto por amnios y dentro tiene tejido conectivo conocido como la gelatina de Wharton que le permite sostén. El cordón umbilical tiene entre más o menos, a ver si dice por acá,
no dice las medidas, tiene entre 30 y 60 centímetros, haciendo que si es más largo, eh, se pueda enrollar y generar nudos y eso estrangula, y si es muy corto puede tironear de la placenta. Ahora, otra cosa, el cordón umbilical, sus arterias en sí son mucho más largas que el cordón umbilical, por ende se van haciendo más tortuosas y generan los falsos nudos, que uno los ve y parecen nudos, pero en realidad no están estrangulados. Como les dije, tiene dos arterias y una vena, porque la vena es la que lleva la sangre oxigenada con los nutrientes y las dos arterias son las que traen los desechos y la sangre carboxigenada. Lo que tienen que saber del cordón umbilical es cómo está compuesto el cordón umbilical primitivo y el definitivo. El primitivo está compuesto por el pedículo de fijación, el conducto vitelino, las arterias y las venas. Tanto la arteria y vena, arterias y vena vitelina y las arterias y vena umbilical, rodeado por amnios, el amnio del ectodermo superficial. Ahora, el definitivo está compuesto por la gelatina de Wharton, la arteria y la vena, las arterias y la vena umbilical y envuelto por amnios. O la gelatina de Wharton, no sé si dije uno u otro. Bien, el pedículo de fijación, acuérdense, deriva del mesodermo extraembrionario, se inserta en el corión velloso y en el otro en lo que todavía es el cuerpo cilíndrico por la parte ventral, es decir, el ombligo. Tiene dos arterias y dos venas y luego una de sus venas desaparece. El mesodermo del pedículo de fijación es el que nos va a dar la gelatina de Wharton, tejido conectivo, acuérdense, mesodermo. Una de las venas umbilicales va a desaparecer y la otra va a aumentar de tamaño y la alantoides desaparece. El saco vitelino, acuérdense que después del plegamiento se transforma en eh, conducto vitelino y que está adosado a la pared del intestino, no a la pared, está adosado al intestino medio. Luego desaparece y deja sus venas y sus arterias que sirven de irrigación para el intestino. Durante la sexta semana el conducto vitelino desaparece para que puedan protruir las asas intestinales que habíamos hablado. Acá tenemos directamente, ya desapareció el conducto vitelino. No desapareció, perdón. Acá tenemos las asas intestinales que intentan protruir y va desapareciendo el conducto vitelino y lo que queda del saco vitelino. Esto tiene que desaparecer para que las asas puedan entrar más. Y acá tenemos a lo que era el conducto, el pedículo de fijación, con sus arterias y venas que, como ven, están enrolladitas, lo que da o favorece más la formación de estos pseudonudos o nudos falsos. Acá tenemos una imagen de lo que es el cordón umbilical primitivo con el pedículo de fijación y el conducto vitelino rodeados por amnios. Y acá tenemos lo que es el cordón umbilical definitivo con las asas intestinales y la arteria y la vena directamente umbilical, la gelatina de Wharton y el amnios que lo rodea. La función básica del saco vitelino es que sea un reservorio de sustancias antes de que exista circulación, es decir, durante la segunda y la tercera semana, donde nosotros necesitamos algunas sustancias para, por ejemplo, el sistema nervioso central y que no tenemos circulación que nos pueda aportar. Lo segundo es que dice su endodermo participa en la formación del intestino primitivo. Estoy en desacuerdo porque desaparecen tanto el conducto vitelino como el saco vitelino, no tiene nada que ver con el endodermo en este caso. Genera las células germinativas, esto sí, genera las células germinativas que van a las crestas genitales, y esto no, porque no tiene nada que ver el saco vitelino con los islotes de Wolff-Pander, porque los islotes de Wolff-Pander se forman en el mesodermo que cubre al saco vitelino. No tiene nada que ver con el saco vitelino. Y ahora llegamos tal vez al más importante, que es la placenta. Por definición es un órgano transitorio porque desaparece después de la gestación, que surge de la asociación entre el corión velloso y la decidua basal. Acuérdense que está compuesto por dos discos o por dos placas
eh, una que es decidual y la otra que es coriónica. El espacio que queda entre ambas, esta es la placa coriónica y esta es la placa decidual. El espacio que queda entre ambas se conoce como laguna placentaria. Fíjense que tenemos al amnios, que va a cubrir la parte interna de la placa coriónica. En el medio tenemos mesodermo extraembrionario con vasos sanguíneos. Vamos a tener sincicio trofoblasto, perdón, citotrofoblasto que se ve en violeta acá, y sincicio trofoblasto que se ve en rojo, que se continúa, si lo pueden seguir, en la placa decidual, pero en su cara interna, y por fuera del sincicio trofoblasto de la placa decidual tenemos lo que era la coraza citotrofoblástica, que impide que nuestro sincicio trofoblasto siga avanzando o fagocitando el endometrio, y ahí tenemos la decidua parietal. Entonces, es como que si se extendiera cito y sincicio trofoblasto entre las dos placas. En el medio, en la laguna placentaria, además de ver la sangre que está penetrando por las arterias uterinas y que está llenando todos esos espacios, vamos a ver a las vellosidades. Por un lado tenemos a las vellosidades terciarias de anclaje, que básicamente es las que permiten la unión entre una placa y la otra, y las vellosidades móviles, que son las que permiten en realidad el intercambio entre la sangre materna y la sangre fetal. Como ustedes pueden ver, las de anclaje son las que permiten la formación de la coraza citotrofoblástica, porque a partir de ellas es que el citotrofoblasto penetra el sincicio trofoblasto, que es lo que está en rojo acá, e impide que siga avanzando por la decidua parietal. Otra cosa a tener en cuenta es que a partir de esta placa decidual se generan tabiques que van a dividir a nuestra laguna placentaria en cotiledones, en pequeños segmentos, que son importantes saber, eh, saber no, cuando se produzca el alumbramiento, que es cuando no se elimina, se saca la placenta, que estén todos en la placenta y no haya quedado uno en el útero. Bien, básicamente creo que ya describí todo placenta. La placa coriónica va a estar constituida por amnios, el corión velloso, que tiene mesodermo extraembrionario, citotrofoblasto y sincicio trofoblasto. Bien. Y la placa decidual tiene citotrofoblasto, sincicio trofoblasto y la decidua basal. Sí, había dicho que era decidua parietal esto, pero no es decidua basal, mala mía. La decidua parietal es de acá para allá, porque acá ya termina la decidua basal, que genera la placenta, y se continúa con la parietal. Entonces, recuerden, la placa decidual tiene sincicio trofoblasto, que es la línea roja, citotrofoblasto, que es la línea lila o violeta, y decidua basal, que es la que emite los tabiques. La laguna es lo que queda entre ambas, aloja las vellosidades y la sangre, que es lo que recién les dije. La membrana placentaria básicamente es la barrera que impide el pasaje de distintos microorganismos o de cualquier sustancia que pueda ser dañina. Cuando nosotros lo pensamos de afuera hacia adentro, vamos a tener sincicio trofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo extraembrionario y el capilar del eh, vaso sanguíneo. Ujú. Bien. Las funciones de la placenta: respiratoria, digestiva y urinaria. Acuérdense, el feto no respira, no come y no caga, y tampoco hace pis. Por ende, tiene que eliminar sus desechos y tiene que respirar. Sus desechos en todo sentido. Y adquirir nutrientes. Protectora, tanto física como en este caso inmunológicamente. Metabólica, porque produce hormonas
y porque metaboliza los nutrientes que vienen de la sangre materna, y endocrina porque justamente, perdón, produce hormonas. La circulación fetal, acuérdense que viene a partir de la placenta, la sangre oxigenada por las venas, llega al corazón y por las arterias se distribuye un poco de sangre oxigenada y esas mismas arterias van ya llevando la sangre carboxigenada hacia la placenta. Entonces, del corazón sale todavía sangre oxigenada por las arterias, básicamente la aorta, pero a medida que va oxigenando el cuerpo, va llevando la sangre desoxigenada, cosa que no sucede con nosotros, digamos. La circulación materna, básicamente, eh, esto acá tengan en cuenta que la circulación fetal va al cordón umbilical por las arterias radiadas, por las vellosidades coriónicas en la placenta y genera el intercambio en la laguna placentaria con la sangre materna, pero no entran en contacto con la sangre materna. La circulación materna ingresa por las arterias uterinas hacia la laguna placentaria y baña a las vellosidades coriónicas y generan el intercambio. Acá vemos cómo la sangre entra, rebota contra las paredes y baña a las distintas eh, vellosidades y vuelve a salir por las venas. Y ahí todos nuestros nutrientes entran por la vena y después vuelven por la arteria. Cuando nosotros hablamos de parto, vamos a decir que es la expulsión del feto, y cuando hablamos de alumbramiento, es de la placenta, unos 15 más o menos minutos después del parto. Cuando hablamos de patologías de placenta, vamos a decir que la placenta puede ser bilobulada, cuando tiene dos lóbulos, puede ser acá es subcenturiada y no sexcenturiada, cuando posee más lóbulos, o sea, un lóbulo principal y dos accesorios, como si fueran dos o más, digamos, las orejas de Mickey. Membranácea es cuando es demasiado delgada. Fenestrada es cuando hay pequeños pedazos de corión que no son vellosos, es decir, no hay placenta, por eso parece que tiene ventanas. En raqueta, cuando el cordón umbilical en vez de implantarse en el medio, se implanta más en uno de los extremos, por eso parece una raqueta. Velamentosa es cuando el cordón umbilical, en vez de implantarse directamente, se ramifica antes y ahí sus vasos, o sea, llega el cordón entero y ahí se ramifica y ahí recién se inserta en la placenta. Y cuando es secreta, significa que la coraza citotrofoblástica se adhiere directamente al miometrio por falta de decidua basal. O sea, no tenemos esta decidua y ahí la coraza se une al miometrio, lo cual es peligroso. Los tumores recién hablamos de la mola hidatiforme y la versión maligna es el coreopitelioma. La mola se da por una disomía uniparental, perdón, cuando hablamos de diandra, es decir, hay dos espermatozoides, falló el bloqueo de la polispermia y solo hay material genético del padre, por eso se produce una mola hidatiforme.